Buenos días, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a iniciar con una de las unidades temáticas de la materia, haciendo una especie de clase introductoria, una clase de síntesis sobre lo que es el mundo colonial americano, para tratar de, con esta unidad temática, comprender ese objetivo que nos hemos propuesto en la materia, que es el comprender la relación que existe entre la cultura y sus distintos aspectos y el diseño del hábitat. Como les decía, vamos a hacer una clase de síntesis sobre los distintos aspectos que tienen que ver con el mundo colonial americano y sobre todo con el mundo colonial de lo que hoy en día es el territorio de la Argentina, que es el objeto de estudio de nuestra materia. Conocer cómo fueron esas circunstancias y qué hemos heredado de ese mundo colonial y que se hace y está presente hoy en día aún en nuestras ciudades, que es el ámbito de desempeño de la profesión futura de todos ustedes. Es importante entender que el periodo colonial es un periodo muy largo que se inicia en 1492 con lo que mal se dice el descubrimiento de América, es decir, la llegada de Colón a América, y que va a tener distintos aspectos a lo largo de los 3 siglos prácticamente que dura, es decir, un siglo XVI donde hay una primera etapa de conquista y colonización, un siglo XVII donde se va a producir una consolidación de todo el sistema que los españoles van armando en el territorio americano, tanto en sus organizaciones políticas, en la consolidación de la sociedad y obviamente en la consolidación de la ciudad y incipientemente de la arquitectura. El siglo XVIII va a ser el periodo de apogeo, sin duda, para luego, hacia finales del siglo XVIII, empezar a germinar la idea de lo que va a ser la crisis del sistema colonial con las revoluciones independistas de los distintos territorios que se van a sublevar de la corona española. Este largo periodo va a tener además una diferencia muy importante, porque los 2 primeros siglos va a ser gobernado por la monarquía de los Habsburgos, también llamados los Austrias, que en su última etapa están en un periodo de decadencia como monarquía y que luego por problemas sucesorios van a traspasar en el 1700 la corona española a una rama francesa de la corona reinante, que son los Borbones, que van a tener otro ideario completamente distinto y van a producir un cambio en América muy importante en todos los órdenes de la cultura. Y uno de esos cambios va a ser la creación del Virreinato del Río de la Plata, junto con otro, que ya lo veremos después, en 1776. Eso es algo muy importante de entender para lo que hace al actual territorio argentino, porque no fue sino hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata cuando este territorio comenzó a desarrollarse. Le queda muy poco tiempo al periodo colonial porque con esa misma creación se van a generar, como decíamos, las semillas que van a poner en crisis el sistema colonial, que va a tener su primera gran ruptura en 1810 con la Revolución de Mayo. Para poder comprender este mundo colonial y esta presencia de España en América, tenemos que entender lo que fue el sentido económico y religioso de la conquista y la colonización. Vamos a empezar por este sentido religioso, por la misión evangelizadora. Piensen ustedes que cuando Colón llega en 1492 a América, viene buscando una nueva ruta para llegar a Oriente, comprendiendo que el mundo era redondo y que podía buscar rutas alternativas en esos famosos distintos viajes que Colón hace. Él va en busca, en realidad, de volver a retomar la ruta hacia el Oriente,
ruta que había sido obstaculizada por la toma de Constantinopla pocos años antes, en 1453, por los otomanos, que era una de las rutas comerciales más importantes de Europa con Oriente y del ingreso de muchos de los bienes imprescindibles para el abastecimiento de Europa. Colón va a llegar a América propiciado, financiado, apoyado por los reyes católicos. Isabel y Fernando, que son quienes de la mano del catolicismo y del poder de la Iglesia van a poder reconquistar esa zona de España que había sido avanzada por los moros, por los musulmanes, pocos años antes con lo que es la reconquista de Granada, que era el último bastión que tenían los moros en tierras españolas. Y van a lograr la unificación de España con esto. Es decir, que los reyes católicos, como su nombre lo indica, están identificados con esa misión evangelizadora. Poco tiempo después de la llegada de Colón a América, en 1508, el Papa va a refrendar la misión evangelizadora, nombrando a los reyes católicos los patronos de la Iglesia en el nuevo territorio, el territorio que han descubierto, o por lo menos, para mejor decirlo, al que han llegado. Esa misión evangelizadora va a ser llevada adelante por el clero regular en un principio, pero también bastante al inicio del periodo de conquista, lo van a apoyar las órdenes religiosas. Las distintas órdenes, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas, así como también los mercedarios, las carmelitas y otras órdenes, en distintos momentos van a acompañar este proceso español en América. Van a ser ellos quienes también, autorizados por distintas bulas papales, van a llevar adelante esa misión en América, y eso va a estar presente desde el inicio, desde las primeras avanzadas de colonización, en la presencia de los religiosos en la fundación misma de las ciudades, la presencia de la cruz como símbolo de la religión, y va a ser muy importante en cuanto a la relación que tienen los religiosos y las órdenes religiosas con los aborígenes, es decir, con la civilización que ya preexistía en América. Piensen ustedes que por bula papal se va a decretar que estos aborígenes son seres humanos y que como tal tienen derecho a ser adoctrinados en la doctrina cristiana. Van a tener además una fuerte impronta en las ciudades coloniales, ya lo vamos a ver, a través de la arquitectura religiosa. La presencia religiosa va a estar dada de numerosas formas en América. Para empezar, cada vez que los españoles van adentrándose en el territorio, van a poder ir marcando su presencia, generando distintas capillas. El español va a ir apoderándose del territorio, generando distintas estructuras, como lo son las encomiendas en un principio, que son porciones de territorio en los cuales se iba sometiendo al aborigen y que luego van a pasar a ser haciendas, y en todo el camino que el español va recorriendo va sembrando, por decirlo de algún modo, de capillas donde se oficia misa. También obviamente es importante la presencia religiosa en las ciudades, en la construcción de templos, las catedrales, es decir, las iglesias mayores, las iglesias del clero regular, pero también en los distintos templos asignados a estas órdenes, sus templos y sus conventos para la vida de los monjes, y en el espacio público, dentro de lo que son las fiestas que se celebran en el espacio público en el periodo colonial, las procesiones tienen una fuerte presencia en la vida colonial. Y si miramos las ciudades, es muy probable
que dentro de una arquitectura doméstica, institucional sumamente simple, la presencia religiosa se destaca siempre porque son de los edificios más elaborados y que van a quedar como hitos dentro de la ciudad colonial. Pero también las órdenes religiosas, en su relación con el aborigen, van a generar sistemas urbanos propios, que son los denominados poblados de indios o misiones, y esto básicamente las más importantes van a ser llevadas adelante por la orden de los jesuitas y por la orden franciscana en distintos sectores de América, en el territorio que cercano a nosotros en América del Sur van a ser las misiones jesuíticas, las misiones que se hacen para de alguna forma organizar la vida de los indios guaraníes. Pero también hay misiones franciscanas a lo largo de América, incluso llegando a los viejos territorios mexicanos en la zona que hoy corresponde a el oeste de los Estados Unidos. Ahora bien, España también tuvo un sentido fuertemente económico. Pensemos el hecho de que Colón sale en busca de nuevas rutas comerciales a Oriente. Y esto va a tener mucho que ver con el sistema comercial que imperaba entonces, que es el mercantilismo, que está basado en la posesión de metales preciosos, de oro y plata. Y una de las primeras cosas que se encuentran los conquistadores en la llegada al nuevo territorio es la presencia y el ver el oro que poseían las civilizaciones prehispánicas. Tanto el que los aborígenes les ofrecían como ofrendas a estos recién llegados, a los que en ocasiones atribuían el poder de dioses, como el que ellos podían ver en sus vestimentas, en todo lo que hacía sus utensilios, a lo cual se le sumaba leyendas que habían, como la famosa leyenda del Dorado o la presencia de plata a lo largo de la cordillera de los Andes, lo cual de alguna forma alimentó aún más esta avidez por conquistar los territorios. La competencia entre los colonizadores, a quienes se prometía riqueza, títulos de nobleza para conquistar territorios, para conseguir esos metales preciosos para la corona española, va a ser algo muy fuerte. En los videos que dejamos se van a ver todos estos aspectos, digamos, desde cómo se encomienda el viaje a Colón por los Reyes Católicos, cómo cuando Colón vuelve, lo primero que le muestra son estos objetos preciosos que ha traído de las tierras nuevas, y también cómo en muchos casos la competencia entre los distintos conquistadores se va a ver frustrada porque no siempre la leyenda del Dorado no existía y no siempre encontraban estos metales preciosos en todos los lugares donde se suponía que los iban a hallar. Pero fueron dos grandes atractivos que tuvo la conquista. La ocupación del territorio fue una empresa bastante azarosa y difícil en un territorio que los españoles desconocían, cuyas dimensiones, cuya geografía era muy distinta a la que conocían en el continente viejo, lo cual deparó muchos conflictos, muchas dificultades. Piensen ustedes, si no, en la importancia que tiene las alturas de la cordillera de los Andes o lo caudaloso que tenían los ríos americanos, que todo situaciones que los conquistadores tenían que ir sorteando y en lo cual muchos emprendimientos, empresas de conquista fracasaban. Vemos acá, por ejemplo, otra imagen de lo que es la vastedad de este territorio al cual iban tratando de conquistar. La estrategia de conquista es la que el ser humano tuvo desde la historia de la humanidad, que es la fundación de ciudades. Ocupar el sitio, ocupar con la presencia de
el rollo de justicia con la presencia de la cruz en símbolo tanto del poder real como del poder religioso, que eran, digamos, los dos objetivos de este dominio territorial. El adelantado que llegaba acompañado de algún religioso, por eso hablábamos de la presencia de los religiosos en la misma fundación de las ciudades, con un puñado de hombres que podía ir avanzando a pesar de las dificultades geográficas y a pesar de la lucha contra algunos aborígenes que iban encontrando en su camino, y podían fundar lo que era en un principio unos campamentos muy básicos que podían o no dar lugar a núcleos que posteriormente serían núcleos de ciudades, entendiendo ciudades como ya las vamos a ver. En este territorio, la civilización preexistente, el imperio inca, ubicaba sus ciudades sobre la sierra en las zonas más altas. Sin embargo, los asentamientos españoles estuvieron en ciudades en la sierra y en la costa, porque la conexión con la madre patria, con España, con Madrid, no con Madrid, pero con los puertos, digamos, de España, se producían por mar y van a buscar preferentemente zonas llanas, sin accidentes topográficos y que sean aptas para la artillería y la caballería. Una primera fase fundacional de la conquista se van creando ciudades como avanzada, que van a ser lugares solamente para poder seguir conquistando y avanzando hacia esos lugares donde los aborígenes les remitían datos de que se encontraban minas de metales preciosos. Una segunda en la cual ya se distinguen aquellas poblaciones que surgen por algún tipo de situación geográfica, como puede ser encuentran la mina o por una necesidad de fortificar un puerto, o bien como un punto para controlar un territorio donde han logrado someter a los aborígenes, es decir, alguna circunstancia que hace que se establezca un asentamiento allí. Como decíamos, la ocupación de territorio va a tener como objetivo la explotación económica de las regiones. En el caso de América del Sur, el gran objetivo fue la extracción de minerales, sobre todo de plata, del Cerro Rico de Potosí, en la actual Bolivia. Pensemos una vez más en ese mercantilismo que tenía como idea fundamental que la riqueza de una nación se basaba en la abundancia de metales preciosos que atesoraba un Estado. Entonces el atractor que tuvo el Cerro de Potosí fue muy grande. De hecho, la mina fue muy abundante durante muchísimos años, y esto va a inspirar una política de poblamiento que tiene el virrey Toledo, que fue virrey del Perú desde 1569, donde él sostenía que debían hacerse ciudades para abastecer, ¿no es cierto?, ese centro minero, ciudades que pudieran dar la producción agrícola, ganadera, para dar la subsistencia a todos aquellos que trabajaran en la extracción de esos minerales en el Cerro Rico de Potosí. Por eso se van a generar una red de ciudades alrededor de este concepto, esta política de poblamiento del virrey Toledo. Pero hubo otra idea desde el inicio, que es la del oidor Matienzo, que él consideraba que debía abrirse un puerto en el Río de la Plata para ir desde allí a España, donde era una ruta más rápida que la que se hacía desde el puerto de Lima en Perú. En el fondo, ambas políticas se concretaron porque si bien hay toda una serie de ciudades, sobre todo las del norte argentino, para la protección y abastecimiento de La Plata y Potosí, mediante ciudades de frontera y centros de explotación agrícola se iría entrelazando ese territorio, relacionándose con el tiempo con la zona centro y el Río de la Plata. Pero no va a ser sino hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata cuando esta idea de ese puerto importante en Buenos Aires para comunicarse con España se concrete.
Como ustedes saben, existieron distintas avanzadas sobre el territorio, distintos caminos que van a ser lo que se conoce tradicionalmente como las corrientes colonizadoras del norte, del oeste y del este, que van a fundar las principales ciudades del actual territorio argentino. Cuando vean los videos que están en el aula virtual, van a ver esa competencia que hay entre las distintas corrientes colonizadoras y la rivalidad para poder llegar por lo que ofrecía a quien lograra conquistar el territorio, como les decía, luego de atravesar enormes dificultades para el avance en una geografía muy ardua y además de la lucha contra el aborigen. Entonces, esa va a ser una puja entre los distintos conquistadores, pero básicamente estas tres vías de llegada al territorio van a ser las que van a lograr dominar el actual territorio argentino y fundar sus principales ciudades. Es importante que sepamos y cuando aborden más en profundidad quienes elijan este tema, van a poder ver en la bibliografía que la fundación de ciudades fue algo sumamente de prueba y error. Desconocían en muchos casos la geografía y muchas ciudades tienen varias fundaciones. En algunos casos, como en el caso de Tucumán, con Ibatín, transcurren más de 100 años entre un traslado y el otro. Acá vemos una carta que dirige Francisco Pizarro, uno de los primeros virreyes y adelantados del Perú y conquistadores del Perú, que le dirige al rey pidiéndole que le autorice, en caso de ser necesario, a trasladar las ciudades, a mudar las ciudades, porque las ciudades van a encontrar muchos inconvenientes, desde inundaciones por los ríos demasiado caudalosos que no habían sido previstos, condiciones malsanas del sitio, y porque muchas eran tan asediadas por los indios, por los aborígenes, que no convenía y no podían persistir en ese lugar. Cuando llegaban los conquistadores, desde muy tempranos tiempos, ellos llegaron con ciertas instrucciones sobre cómo tenían que fundar las ciudades. De las primeras instrucciones van a ser las reales ordenanzas e instrucciones sobre descubrimiento y nueva población de Carlos V en 1524, luego las ordenanzas sobre descubrimiento, nueva población y pacificación de Felipe II en 1573 y finalmente las famosas recopilaciones de las leyes de los reinos de Indias de Carlos II en 1680, que son disposiciones que tienen una teoría urbanística muy amplia, donde van a sumar la praxis urbanística de muy distintas corrientes culturales europeas, pero que van a ser aplicadas en forma experimental en América, como les digo, desde las primeras fundaciones en el siglo XVI, y cuando finalmente en el siglo XVII se hace la recopilación de todas estas disposiciones en las famosas leyes de Indias, la mayor parte de las ciudades americanas ya estaban pobladas. Una de las primeras distinciones que se hace al respecto de cómo debían ser las ciudades es según su ubicación. Si eran ciudades que estaban próximas al mar, es decir, que iban a ser ciudades portuarias, o si eran ciudades en medio del territorio, ciudades mediterráneas. Por ejemplo, una ciudad mediterránea es San Miguel de Tucumán en Ibatín y en su actual sitio, trasladado 120 años después, el sitio actual de la ciudad, en lo que se llamó el sitio de la Toma. Son ciudades mediterráneas, con su plaza al centro. Mientras que Buenos Aires es una ciudad portuaria, como ustedes bien saben, que tenían por disposición que la plaza estuviese cercana a la corriente de agua, es decir, en este caso al Río de la Plata. Podía ser también el mar, entonces la plaza va a tener una ubicación distinta.
Es decir, estas son algunas de las principales disposiciones, son muchas. También hay distintas disposiciones de cómo deben ser en climas que son más fríos y en climas que son más cálidos, de cómo deben elegir el sitio, etcétera, etcétera. Lo que tuvieron todas las ciudades en común fue un trazado que desde los inicios de la colonización tendió a una cierta regularidad, fundado en el modelo de trazado en cuadrícula de larga tradición en el urbanismo occidental, desde las ciudades griegas, los campamentos romanos, ciudades defensivas en el periodo medieval y distintas experiencias urbanísticas, incluso en el Renacimiento. Es más, en España recientemente se había fundado en este territorio recientemente conquistado, que es Granada, Santa Fe de la Nueva Granada, que tiene un cierto plano en cuadrícula, que sin duda es la experiencia con que contaban los españoles al llegar a los nuevos territorios. Ese trazado se va a ir perfeccionando a medida que pasa el tiempo, se va a ir regularizando más y va a ir evolucionando desde las primeras fundaciones a medida que va transcurriendo el tiempo y la experiencia misma de los colonizadores. Para cuando se redactan las leyes de Indias, recuerden ustedes, tan tarde como en 1680, ya se proponía, se recopila toda esta experiencia con un nivel de perfeccionamiento diferente, donde se proponía cómo debían ser las calles, el amanzanamiento, la proporción de las plazas, los edificios alrededor de las plazas, las calles que salían de las medianas de las plazas y la ubicación de los principales edificios, etc. Pero no se olviden que cuando se promulgan las leyes de Indias, la mayor parte de las ciudades hispanoamericanas ya habían sido fundadas. De esa fundación de ciudad en cuadrícula, de la cual acabemos el casco fundacional de Tucumán de 9 por 9 manzanas, ya en el sitio actual, el sitio de la toma, van a definir lo que conocemos como las calles canal, es decir, calles todas iguales, calles angostas, en este caso tratándose específicamente de un lugar de clima cálido, donde la arquitectura era previsible que tuviera una planta a lo sumo que sobresalieran algunos que otros edificios públicos, como vemos en el croquis, y como vemos en estas imágenes que son muy posteriores al periodo colonial, son de aproximadamente la década de 1870 de Tucumán, donde aún se observa esa relación entre la calle y el volumen construido de la edificación, que con el paso del tiempo y el desarrollo de la ciudad se ha perdido. La calle es un elemento de larga duración, de difícil modificación, por lo cual en nuestro casco fundacional aún podemos distinguir la traza en cuadrícula original del periodo colonial. Con respecto a cómo va a estructurar el sistema colonial todo este territorio que están colonizando y conquistando, en un principio van a organizarse a partir de establecer dos grandes virreinatos, uno el de la Nueva España con capital en México en 1527 y el otro el virreinato del Perú con capital en Lima de 1543, de los cuales al cual, digamos, era subsidiario todo el territorio de la actual Argentina. Todas las ciudades del territorio actual de la Argentina eran gobernadas por el Virreinato del Perú. Esta estructuración geopolítica va a asignar el desarrollo de las distintas ciudades desde los siglos XVI al XVIII, y porque no va a ser lo mismo la evolución que va a tener una ciudad capital a la cual van a llegar recursos y que va a tener podríamos decir, progreso muy diferente que las ciudades más alejadas de estos centros de poder político, como puede ser el caso de Lima o el caso de México, pero también los lugares que son centros de poderío económico, como Potosí, por la presencia
del Cerro Rico de Potosí, o el Cusco, que es una ciudad cercana a la capital del Virreinato del Perú, cercana a Lima. En cambio, las ciudades del actual territorio argentino van a mostrar un nivel de desarrollo muy inferior a lo largo de este tiempo del periodo colonial. Vemos acá imágenes de Tucumán en 1810, es decir, ya producida la independencia, de Buenos Aires en las últimas décadas del siglo XVIII, de Jujuy, de Mendoza, donde vemos ciudades mucho menos desarrolladas que los grandes centros del periodo colonial hispanoamericano, como pueden ser las grandes ciudades de México, las ciudades del Perú y algunas de Bolivia. Esto tiene mucho que ver con la organización económica de la colonia americana, lo que se conoce como el monopolio comercial. Las Indias podían comerciar solo con España. Todo el tráfico comercial estaba centralizado y mantenido bajo estricta vigilancia. Se estableció un sistema de puerto único, el puerto de Sevilla, desde donde salían las mercaderías para América y desde donde todo lo que de América salía llegaba. En Sevilla estaba la Casa de Contratación de Sevilla, que había establecido un sistema de flotas y galeones para regular el comercio. Ya en el siglo XVIII va a empezar a aparecer vías alternativas, tanto con los franceses como los ingleses, pero de la mano del contrabando. Es decir, mientras gobernaron los Habsburgos, se mantuvo el monopolio comercial y todo esto no era un comercio legal. Dentro de esa estructuración del territorio, la organización política para gobernar América estaba obviamente encabezada en una pirámide por el rey, que residía en la metrópoli, por autoridades que también residían en la metrópoli, es decir, en España, como lo fueron el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, y autoridades residentes en América, que las hubo de muy distintos tipos, desde los primeros adelantados, los gobernadores, los virreyes, los capitanes generales y también organismos colectivos como son las audiencias, los consulados y los cabildos. Esto va a dejar en América una importante arquitectura institucional. En las grandes capitales de virreinato podemos encontrar edificios públicos como en Lima, la Audiencia de Lima, o en México, el Palacio Virreinal, pero en lo que hace a nuestro territorio, que no fue capital de virreinato, que no fueron ciudades centro de algún poderío económico, sino hasta que Buenos Aires es nombrada hacia finales del periodo capital del Virreinato del Río de la Plata, lo que vamos a encontrar como edificio institucional derivado de esta organización política son los cabildos, porque toda ciudad, por más pequeña que fuese, tenía un cabildo, porque el cabildo era la institución, podríamos hoy decir que tenía un carácter municipal, aunque también ejercía un poder de policía, que regulaba todo lo que sucedía en la ciudad. Es decir, que en nuestro territorio lo que encontramos de esa organización política del periodo colonial como edificios de los cuales ya vamos a ver algunos llegan a nuestros días, son los cabildos. Con respecto a la organización social, tenemos que decir que la organización social era estamental, es decir, una organización en estratos, en estamentos, podríamos decir en escalones, donde quien se ubicaba en un estrato o en un estamento no podía ascender o descender hacia otro de los estamentos. Es decir, no hay ningún tipo de movilidad social vertical entre los distintos estamentos. Digamos que en el tope de la pirámide están obviamente los españoles, que eran quienes ejercían los mejores cargos en América, desde los virreyes, los gobernadores, los oidores, que eran los miembros de las audiencias, las grandes autoridades de la iglesia y los comerciantes más importantes. Luego los criollos, que eran los españoles nacidos en América, que van a tener un rol importante en la sociedad como encomenderos, como hacendados, que también podían estar en las comunidades religiosas e incluso ocupar dentro de ellas algún rol importante. Luego,
Otro de estos estamentos corresponde a los mestizos, es decir, aquellos nacidos en América, mezcla de digamos, entre los españoles y los aborígenes, con lo cual tenían un rol secundario en la sociedad, en tanto eran peones, agrícolas, artesanos, tenían oficios, pero incluso aún podían ingresar al clero. Finalmente estaban los indios, que eran a los aborígenes, encomendados a los españoles y a los criollos, de los cuales dependían y que eran trabajadores en las minas y en las haciendas, pero que eran, aún en esta organización social estamental, eran libres, mientras que la base de esta pirámide estamental la constituyen los negros, que eran esclavos y que trabajaban en minas y en plantaciones. De esta organización social vamos a ver lo que se produce como arquitectura doméstica, que obviamente va a tener una evolución desde los campamentos y las viviendas precarias de los siglos XVI y XVII, a medida que el español se va asentando en el territorio, a medida que el español va decidiendo formar familia, decidiendo que ya no va a volver a España y va afincándose en el lugar, la vivienda va a ir evolucionando. Y también acá tenemos que distinguir lo que son las viviendas de los grandes centros de poder de Hispanoamérica, como puede ser Lima o Cusco, que podemos hablar de verdaderos palacios virreinales, de las viviendas del actual territorio argentino, que son viviendas coloniales mucho más sencillas por tratarse de, como dijimos anteriormente, de un territorio periférico al cual llegaban con mucha dificultad desde Lima la mayor parte de los materiales, donde no había la misma mano de obra calificada que había sí en los grandes centros de poder, y donde se hacía la mayor parte de la arquitectura de una forma empírica, con mano de obra no calificada y con los materiales de la zona, a lo largo prácticamente de todo el periodo, y no va a ser sino hasta el siglo XVIII, finales, cuando en cierta parte del actual territorio argentino, constituido el Virreinato del Río de la Plata, especialmente en Buenos Aires, tome una dinámica más rápida y de mayor desarrollo todo lo que hace a las construcciones, que lo vamos a ver ahora a continuación. Todo esto que venimos hablando va a marcar cómo fue el paisaje urbano colonial en las ciudades de nuestro territorio. Vamos a ver acá dos imágenes de Tucumán en 1810 o de Buenos Aires en el siglo XVIII, previo a la institución del Virreinato del Río de la Plata, donde vemos que las calles eran de tierra, los edificios alternaban con vacíos, con baldíos, que la ciudad va completándose de a poco. Todavía no hay demasiada población en las ciudades, por lo cual es muy frecuente encontrar las construcciones aisladas en medio de territorios que están completamente vacíos. Las ciudades son insalubres porque acá no está previsto qué se hace con los residuos, no está previsto cómo se desaguan los edificios, ni qué se hace con todo lo que son las aguas servidas. Son ciudades sucias donde convive el hombre con los animales, son malolientes, están escasamente iluminadas. Piensen ustedes que la única alternativa de iluminación son las velas de cebo, de animal, que a lo sumo pueden hacerse con unas farolas que son protegidas por algún tipo de tela, de cuero, para impedir que el viento los apague, y que están en lugares muy puntuales de la ciudad, por lo cual la ciudad, cuando oscurece, es totalmente oscura e imposibilita una vida nocturna en el espacio público. No está definida la línea de edificación. Las calles se van trazando a medida que la ciudad se va completando y a medida que la ciudad crece, y en muchos casos la línea de edificación tal como hoy la entendemos va zigzagueando, porque ni siquiera existe, si bien existe el cabildo o existen los alarifes que controlan un poco la evolución urbana, esto se hace en forma bastante espontánea y la línea de edificación no necesariamente es continua. Van a pasar muchos años hasta que se haga la rectificación
de las calles para lograr que todas las líneas de edificación coincidan. La calle no se diferencia de la vereda, todo es de tierra, no hay una diferencia entre lo que es vereda y lo que es calle, por lo cual los animales se mueven por todo lo que es el espacio público, al igual que los peatones, y la plaza es solo un canchón de tierra, no tiene ningún otro atributo que hace pensar en la plaza tal como la conocemos hoy. En la plaza ni siquiera las funciones son como las que tenemos hoy, porque la plaza era un sitio de mercado, era un sitio donde se hacían los intercambios comerciales de lo poco que había en este territorio, se hacía en la plaza, y también en la plaza eran lugares para ajusticiar a los reos, para dejar el cuerpo de los reos muertos como escarnio público, etc. En ese contexto de una edificación, como hemos visto, bastante rudimentaria, se van a destacar solo algunos edificios públicos como hitos urbanos, como se puede percibir en estas dos imágenes, la presencia de los cabildos y en Buenos Aires la presencia de la Iglesia Mayor, que no son en muchos casos los edificios definitivos, porque va a hacer falta esperar hasta el siglo XVIII para poder, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, que lleguen los recursos suficientes para que haya un mayor progreso, que lo vamos a ver en clases siguientes, y prácticamente la arquitectura colonial institucional, tal como la conocemos hoy en día, se materializa hacia finales del siglo XVIII, cuando está finalizando el periodo colonial. Esto es lo que tratamos de entender. Es decir, las construcciones van a ir evolucionando como evoluciona la sociedad, como evoluciona toda esta cultura que los españoles han armado en los nuevos territorios en relación a la cultura material, es decir, a la evolución en la economía, a las posibilidades económicas, a la evolución en las técnicas, pero también en relación a la ubicación geopolítica de la ciudad, como hemos visto, que determinaba las conexiones con España y la posibilidad de la llegada de materiales, de entendidos en hacer construcciones, los famosos inteligentes en arquitectura, que eran personas que entendían de algo de dibujo, de matemáticas, y que podían confeccionar un plano y podían dirigir mejor una construcción. Es decir, que todo eso va a determinar cómo va evolucionando la arquitectura desde una simple construcción netamente utilitaria, que era para satisfacer las necesidades básicas, hasta una construcción que empieza a tener ya algún tipo de alarde, de ornato y de despliegue más formal en lo que hace a su resolución formal. Vemos acá, por ejemplo, las típicas construcciones del siglo XVII, es decir, una mano de obra no calificada, una arquitectura espontánea, sin un plano previo, que se hacía con materiales que se podían conseguir en la zona, es decir, los ladrillos de adobe, el uso de la tierra, el uso del pasto, el amasado del pasto con el barro para crear el adobe, el uso de la paja para techar, de la madera del lugar. Pero ya en el siglo XVIII sí vamos a poder encontrar, de la mano de esos inteligentes de arquitectura, que muchas veces eran religiosos, especialmente en nuestro territorio fueron religiosos, que circulaban por las distintas obras de mayor complejidad, instruyendo a la mano de obra, pero podemos pensar ya en un personal que prepara un plano previo, donde hay ya ciertos elementos para la construcción, como el nivel, como los andamios, como ciertos pisones para perfeccionar las técnicas constructivas, y que va a permitir que las construcciones avancen y muestren un mayor grado de desarrollo. A lo largo de todo este periodo, va a pasar además que en la madre patria, en España y en Europa, a lo largo de todos estos siglos, la arquitectura va a ir sufriendo distintas influencias estilísticas que van a tener que ver con el contexto cultural de cada uno de estos siglos. Es así que no es lo mismo el Renacimiento del siglo XV, el Renacimiento español o plateresco propiamente en España, el manierismo del siglo XVI,
lo que es el barroco del siglo XVII o el barroco tardío o rococó del siglo XVIII. Todas estas corrientes van a confluir en América a medida que transcurre el tiempo y van a ir produciendo una arquitectura que se define como una arquitectura colonial, hibridando todas estas corrientes en mayor o menor grado, generando una arquitectura de rasgos propios, la arquitectura colonial hispanoamericana, que si bien toma de todas estas fuentes algunos elementos, va a tener una identidad que le es propia. Entre algunas de las características estilísticas que podemos señalar que va a ser producto de la decantación de estas distintas corrientes estilísticas peninsulares, son, por ejemplo, estos rasgos que vamos a ver a continuación. Hay un énfasis decorativo en las portadas, eso era típico de la tradición andaluza en España. La portada, la puerta de acceso, es un lugar donde se concentra la carga ornamental y hay un mayor despliegue de elementos ornamentales, en este caso las portadas que estamos viendo del convento de San Bernardo en Salta, la casa histórica en Tucumán o la casa de Basavilbaso de Molina en Buenos Aires, apelan a líneas curvas que son propias del barroco. La multiplicación de cornisas es otro elemento de mayor sencillez de factura, pero que también está buscando generar un atributo ornamental en la fachada. La presencia de frontis curvilíneos, que pueden tener roleos, que pueden tener pináculos, pueden ser frontis mixtilíneos, es decir, donde la línea curva se combina con la línea recta, u otros que son frontis más simples, todos rectos, pero también el frontis, ya sea de la arquitectura religiosa, como vemos acá en algunas imágenes, o también de la arquitectura doméstica, como un lugar donde se concentra la carga ornamental. La utilización de pilastras, los famosos órdenes clásicos, en este caso pilastra es una columna que está, digamos, una semicolumna pegada, adosada a la pared, que puede ser simple, puede estar cajeada como metida dentro de una caja, pueden ser dobles, pueden ser salomónicas o torsas como la que se ve con la puerta azul, que es la puerta de entrada de la casa histórica, que es una columna típica del barroco italiano. Y también la utilización de la teja muslera, la teja colonial, no solo para las cubiertas, sino también para algunos elementos que sobresalen de las fachadas y que le van a dar un toque ornamental a estos elementos, como son los aleros de tejas, los tejadillos o tejarós, es decir, que sobresalen con mensulones de madera, también que van a ser empleados en los balcones esquineros. Y otro elemento característico son las tiendas esquineras, las pocas tiendas que eran centros de algún tipo de negocio, se ubicaban en las esquinas de las construcciones. Otro elemento es la rejería y rejas de hierro forjado. Vemos acá que a pesar de la dificultad de forjar el hierro, se busca un cierto goce ornamental con la generación de roleos, de heces entrelazadas en los distintos casos que estamos viendo acá. También se va a buscar una ornamentación a la vez que tienen un sentido utilitario, el enmarcar a las ventanas con lo que se conoce como las peanas, que es la parte de abajo de la ventana, es una especie de pollo, de apoyo de la ventana, y los guardapolvos, que son estas especies de cenefas que tiene la ventana arriba, que le va a proteger también del viento, del viento y del polvo, por eso se llama guardapolvos, pero que se utilizan como un recurso ornamental. Estos son simplemente algunos de los elementos que se pueden profundizar en los distintos ejemplos, y obviamente en la bibliografía esto está totalmente desarrollado para cuando les toque incursionar en esta temática. Con respecto a la cultura material, también las técnicas y tecnologías, como decimos, van a ir evolucionando a lo largo de los siglos,
pero van a ser aprovechamiento de lo que hay en la zona sin lugar a dudas. Así es como a lo largo de la cordillera de los Andes encontramos muchas construcciones realizadas en adobe, que hoy en día se explota turísticamente como la ruta del adobe, Catamarca, La Rioja, ya vamos a ver más ejemplos, o también el uso de la piedra, como el caso de esta iglesia que es la Compañía de Jesús en Córdoba, o como vemos en este otro ejemplo de una casa de hacienda en Salta, donde ya combina la pared de ladrillo revocada a la cal con la piedra, la teja muslera, son los elementos básicos, los materiales básicos que van a emplearse para hacer la arquitectura colonial. El uso de las maderas, distintas maderas, maderas duras para lo que son los elementos estructurales, maderas blandas para la talla. La talla es la búsqueda de hacer algo decorativo con la madera en las portadas, en los artesonados de los techos de las iglesias, en este caso que vemos es la iglesia de Yavi, o también para hacer barandas, barandales, columnillas de madera, y cuanto más trabajadas, más es porque se busca, además de su función, digamos, estructural, un elemento decorativo que la madera, digamos, por medio de la talla, lo permitía. Finalmente, vamos a hacer una mirada rápida a lo que es el patrimonio colonial, que hoy en día, que llega hasta nuestros días, pensemos que el patrimonio de la colonia ha sido bastante arrasado, por decirlo de algún modo, a lo largo del siglo XIX. En un principio hubo una especie de necesidad de borrar el vestigio colonial luego de la independencia y, ya lo vamos a ver en clases siguientes, por la cosmovisión propia del siglo XIX, se va a buscar una arquitectura más acorde al ideario que hubo en ese momento, y en ese caso muchas edificaciones coloniales van a desaparecer. Algunas de las que se conservan dentro de lo que es el patrimonio religioso, en los templos urbanos, por ejemplo, la que acabamos de ver ya, la iglesia de la Compañía, es decir, de los jesuitas en Córdoba, toda la manzana jesuítica en Córdoba, la Catedral de Córdoba, que es uno de los monumentos más importantes del periodo colonial en nuestro territorio, o la Capilla de San Roque en Córdoba, pero también templos rurales, todos esos templos que decíamos que el español, a medida que avanza en el territorio, va generando espacios para poder oficiar la misa, lo vamos a encontrar aún en nuestro territorio, tanto, por ejemplo, en la zona de los valles cordobeses, como en todo lo que hace a los valles calchaquíes, a la quebrada de Humahuaca, la capilla de Susques, o incluso en Tucumán, por ejemplo, con la capilla de Chicligasta. Es importante entender que el patrimonio colonial, una vez que se empieza a tomar conciencia de la necesidad de preservar el patrimonio, va a ser el primero en ser reconocido. Es por eso que la mayoría de estos edificios han sido declarados ya monumentos históricos nacionales, tienen un cierto grado de conservación y en el caso de los templos obviamente mantienen su función, pero otros han sido readecuados y han sido refuncionalizados. Con respecto al patrimonio institucional, decíamos que lo que vamos a heredar son básicamente cabildos. El Cabildo de Buenos Aires, sumamente modificado, eso se lo puede ver en la bibliografía, tiene una larga evolución, pero queda de él solo un pedacito. El Cabildo de Salta, el Cabildo de Jujuy, el Cabildo de Tucumán, por ejemplo, no, se demolió y ahí está hoy en día la Casa de Gobierno. O, por ejemplo, también los restos del antiguo fuerte de Buenos Aires, hoy en día Museo del Bicentenario, que se puede visitar en las cercanías de la Casa Rosada. Y del patrimonio doméstico, que probablemente es el patrimonio que siempre sufre más transformaciones, el que menos perdura, el patrimonio doméstico de todos los tiempos es el que menos perdura. Hay algunas viviendas urbanas en Salta, hay varios ejemplos de ellas, en este caso la Casa Hernández o la Casa del Virrey Liniers en Buenos Aires, hoy museo, o lo que fue la última imagen real de la Casa Bazán de Laguna, para nosotros la casa histórica, que como ustedes bien saben, y lo van a ver luego en los prácticos,
Esta casa es hoy en día una reconstrucción que se hizo gracias a esta foto de Ángel Paganelli de 1870, porque la casa también sufrió una evolución y fue demolida casi en su totalidad, exceptuando lo que es el Salón de la Jura, que es lo único original de la casa del siglo XVIII que queda aún. Pero también las viviendas rurales, como estas casas como en Catamarca, la Casa Horquera, o en La Rioja, la casa de Chacho Peñalosa, que son de la ruta que les mencionaba recién, la ruta del adobe, o las casas de hacienda en Salta, como en este caso la casa Isasmendi, que hoy es la hacienda de Molinos, es un hotel que ha sido restaurado, refuncionalizado y adecuado para esta nueva función de hotel, pero que se mantiene en pie afortunadamente, o la finca La Cruz, que también se ubica en la provincia de Salta. También en el aula virtual hemos dejado un par de videos del patrimonio colonial realizados en el canal Encuentro por miembros de la Comisión Nacional de Monumentos para que ustedes enriquezcan un poco más este conocimiento que se va a seguir abordando en las clases siguientes, donde se va a tomar de todo este mundo colonial un par de ejemplos para profundizar en el entendimiento de la relación entre el proceso de diseño y el diseño del hábitat. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.